Peppa Pig puede ser una caricatura muy divertida, pero tenemos que estar de acuerdo en algo: no tiene mucho sentido. ¿Te has dado cuenta de todas las cosas sin lógica de este programa? Garaje. En muchos episodios, la familia Pig usa su auto para viajar a diferentes lugares, pero hay un detalle muy curioso que es difícil de ignorar. Su auto casi nunca está en el garaje. Para ser honestos, durante muchos años su casa ni siquiera tenía un garaje. El auto se quedaba afuera, con el riesgo de mojarse con la lluvia. Ahora que la familia tiene su garaje, sería lógico pensar que el auto se quedaría ahí dentro, pero no es así. Sigue estando afuera la mayor parte del tiempo, apareciendo en el garaje muy rara vez. ¿Para qué la casa recibió un garaje si no era para guardar el auto? Y como si eso no fuera lo suficientemente extraño, en la época en que el garaje no existía, el auto no siempre se veía junto a la casa. A veces simplemente no estaba en ningún lugar, incluso con todos los miembros de la familia en casa. Si el garaje ni siquiera existía en ese entonces, ¿dónde estaba el auto cuando nadie podía verlo? Nadie sabe la respuesta a este misterio, pero definitivamente conocemos las 11 cosas que no tienen sentido en Peppa Pig, y vamos a hablar de todas ellas contigo. ¿Estás listo? Porque ahora comienza otro increíble Cine Wave. Narrador. Existen muchas series y películas en las que las historias son narradas por una voz misteriosa, a la que llamamos narrador. Esta voz es algo que, normalmente, solo los espectadores pueden escuchar, y no forma parte del universo que estamos viendo. Sin embargo, en Peppa Pig esto sube de nivel, porque parece que los personajes a veces escuchan lo que dice el narrador. Un ejemplo de esto ocurre en el episodio Rock Pools, cuando Peppa y George son llevados por sus abuelos a una playa que no tiene arena. Ellos se sienten muy decepcionados, y es ahí cuando el narrador dice que a Peppa y George les encanta hacer castillos de arena. El problema es que, cuando se dice esto, los dos cerditos miran directamente hacia nosotros, y parece mucho que están escuchando la voz misteriosa hablando de ellos. Después de eso, George se pone a llorar. Al principio parece que es porque quería mucho jugar en la arena, pero fue un llanto que apareció tan de repente que parece más bien que está llorando porque se asustó del narrador. Cualquier niño pequeño reaccionaría de forma similar si escuchara una voz de la nada hablando sobre él. Pero, ¿cómo es que los dos escucharon al narrador? Ese tipo ni siquiera debería existir en ese universo. ¿O será que sí existe? La familia Oveja Rica. Susie Oveja definitivamente es uno de los personajes que más destaca en la serie, incluso sin ser parte de la familia Pig, pero aún así hay algo muy extraño sobre ella, algo que nunca ha sido explicado. ¿Cómo es que su familia puede ser tan rica? Tal vez no lo sabías, pero sí, la familia Oveja es rica y no hay duda de eso. Aunque esto no se diga en todos los episodios, hay momentos que lo dejan muy claro. En el episodio Children's Festival, la familia Pig visita un festival increíble en el que cada familia tiene su propio puesto. Pero mientras los otros puestos solo tienen cosas básicas, el puesto de la familia de Susie tiene una sala con televisión y un baño lujoso. Sí, el puesto es básicamente una casa completa. Y eso no tiene el menor sentido. ¿De dónde sacaron tanto dinero? La escuela de Madame Gazelle. Algunos de los mejores episodios de Peppa Pig ocurren en la escuela de Madame Gazelle, donde Peppa y sus amigos aprenden cosas increíbles y se divierten mucho. Pero es difícil ignorar que, además de Peppa y niños como Susie Oveja y Pedro Pony, también hay niños mucho más pequeños en ese mismo salón: George Pig, Richard Conejo y Edmund Elefante. Mientras Peppa tiene 4 años, su hermanito George tiene apenas 2. Entonces, ¿cómo es que los dos pueden estar en la misma clase? George ni siquiera tiene edad para estar en la escuela. Como mucho, debería estar yendo a una guardería. Después de todo, un niño de 2 años no tiene la misma capacidad que uno de 4, excepto Edmund Elefante, que es más inteligente incluso que los adultos de ese universo. Él sí tiene razones para estar en esa clase, y de hecho, ya podría estar en una más avanzada. Si tú tampoco crees que esto tenga sentido, comenta aquí abajo #escuela. Carne. Todo mundo sabe que el mundo de Peppa Pig está poblado por animales que caminan y hablan como personas. Eso no es ningún secreto, ya que casi todos los personajes son animales que hablan. Pero esto se vuelve muy extraño cuando nos damos cuenta de que los personajes comen carne con normalidad. En nuestro mundo es completamente normal comer carne, porque los humanos son la única especie dominante en la sociedad. Sin embargo, si todos los animales caminan y hablan en Peppa Pig, formando parte de esa sociedad, ¿de dónde proviene la carne que comen? Es difícil responder eso sin llegar a la conclusión oscura de que los personajes devoran a miembros de otras especies, incluso cuando todos se ven como iguales. Lamentablemente, hay indicios de que esto podría ser cierto,
ya que los miembros de la familia Lobo han demostrado varias veces que están interesados en la carne de Papá Pig y de su familia. En una ocasión, Papá Pig y el señor Lobo se quedaron solos en un barco, y el lobo miró al papá de Peppa con una mirada maliciosa mientras decía que tenía hambre. Así es, Peppa pudo haberse quedado huérfana si el barco hubiera tardado más en llegar a tierra firme. Pero podemos creer que solo la familia Lobo y algunos otros carnívoros actúan de esa manera. Y si la carne que se vende en los mercados es sintética, eso tendría mucho sentido. Aún así, queramos o no, la serie nunca ha tocado este tema. Y tal vez es porque nadie quiere revelar el oscuro secreto de Peppa Pig, Señorita Conejo. Además de cosas que no tienen sentido, también hay personajes que no tienen sentido. Y la señorita Conejo encaja perfectamente en eso. Ella es muy agradable y llega a ser una de las favoritas de muchas personas, pero no podemos negar que hace cosas imposibles. Es conocida justamente por tener más de 50 trabajos y de alguna forma logra estar presente en todos ellos, incluso cuando el día solo tiene 24 horas. Eso es completamente imposible, y hasta hoy la gente sigue intentando descubrir cómo la señorita Conejo puede hacer eso. Algunos creen que viaja en el tiempo, otros que la señorita Conejo en realidad son varias personas diferentes, sobre todo porque existen otras señoritas Conejo en otros países, pero la verdad es que no hay ninguna confirmación. Por eso, la verdad sobre el personaje sigue siendo un misterio. Casa de Peppa. Mucha gente conoce más la casa de Peppa que la suya propia, ya que aparece en casi todos los episodios de la caricatura. Aún así, nunca ha tenido mucho sentido. Viéndola por fuera, parece ser una casa pequeña, pero por dentro es mucho más grande, con varios cuartos muy amplios. Sala, cocina, segundo piso, ático. Todo eso no debería caber dentro de esa casa. Ahora que la casa fue remodelada, parece ser más grande por fuera. Sin embargo, su tamaño por dentro aumentó aún más, con una cantidad absurda de habitaciones grandes que siguen sin caber en el hogar de Peppa. Iniciales de los nombres. Los nombres de los personajes de Peppa Pig son muy interesantes. Esto se debe a que las iniciales de los nombres y los apellidos siempre son las mismas: Peppa Pig, Richard Rabbit, Susie Sheep, etc. Este juego, lamentablemente, se pierde en la traducción de algunos nombres, como cuando Richard Rabbit se convierte en Richard Conejo, por ejemplo. Sin embargo, algunos miembros de la familia Pig, por alguna razón, tienen nombres que no siguen esta regla, incluso en el idioma original: George, Evie, Chloe, Alexander, Dottie. Ninguno de estos nombres comienza con P como el apellido Pig, lo cual es muy extraño. ¿Por qué la serie decidió romper esta regla solo con la familia de Peppa? Suscribirse al canal es tan bueno como ver tus animaciones favoritas. Le damos clic. La gran panza de Papá Pig. El papá de Peppa es otro personaje que simplemente no tiene sentido. Aunque es gracioso, está lleno de contradicciones. Uno de los chistes más recurrentes es sobre que Papá Pig tiene una panza muy grande, al punto de que varios personajes hacen comentarios sobre eso. Una de las que más disfruta burlarse de él por esto es la propia Peppa, pero Mamá Pig y los abuelos de la cerdita también se burlan del pobre, y esto se vuelve muy extraño cuando decidimos compararlo con los otros hombres adultos de la caricatura, porque eso nos hace darnos cuenta de que la barriga de todos ellos es del mismo tamaño. Así es, todos los hombres de Peppa Pig tienen panza. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón detrás de todos estos chistes sobre la barriga de Papá Pig? Él es solo uno más entre varios panzones, pero es el único del que se burlan por eso. En este punto parece que el papá de Peppa está siendo atacado sin razón. La inteligencia de Papá Pig. Como ya dijimos, Papá Pig está lleno de contradicciones. Hay varios momentos que muestran que es un poco torpe. No sabe colocar un cuadro en la pared por sí solo y ya se ha quedado atrapado en agujeros varias veces, aunque es obvio que su cuerpo regordete jamás podría pasar por espacios tan estrechos. Pero al mismo tiempo, Papá Pig trabaja como ingeniero o arquitecto. No se sabe exactamente cuál de los dos es, pero ambos trabajos requieren mucha inteligencia. Y para empeorar las cosas, el papá de Peppa es alguien reconocido en el mundo de la construcción, así que es muy bueno en su trabajo. Es simplemente extraño que Papá Pig sea tan inteligente en el trabajo y pierda todo su intelecto en otros momentos. Incluso demuestra falta de sentido común cuando está hablando de su trabajo con los niños, como cuando se mete en un charco de cemento para enseñar que este material se endurece con el tiempo. Aún sabiendo que el cemento estaba a punto de endurecerse, Papá Pig no se dio cuenta de que eso significaba que se quedaría atrapado ahí dentro. Este momento muestra perfectamente cómo es el papá de Peppa. Puede ser un genio en temas complicados, pero no se da cuenta de cosas muy obvias. La fuerza de Papá Pig.
Sí, por increíble que parezca, hay otra cosita que no tiene sentido sobre Papá Pig, y ahora está relacionada con su fuerza. Puede parecer solo un papá cualquiera, pero es increíblemente fuerte, más de lo que debería. Tiene tanta fuerza que podría ser un superhéroe. Ya habíamos hablado de cómo el papá de Peppa no puede ni siquiera colgar un cuadro por sí solo, y vale la pena mencionar que rompió una pared entera a martillazos mientras intentaba colgar ese cuadro, y eso ni siquiera fue lo más absurdo. Cuando participó en una competencia de saltos en el lodo, Papá Pig dio un salto tan alto que salió volando hacia el cielo. Eso es una hazaña digna de Superman. No vemos a otros personajes de Peppa Pig hacer algo así, lo que indica que Papá Pig es de los pocos que tienen esa fuerza, pero nunca se explica cómo se volvió tan poderoso. Si te gustó este video, hay 2 más listos en la pantalla. Solo haz clic y sigue viéndonos. Gracias y hasta pronto.